musical. ¿Quién es quién? En el 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 musical. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Quién es quién en el musical? Y bueno, este día, de verdad, estamos de manteles larguísimos porque es una persona que ha creado, ahora sí que el nicho de los musicales. Es una persona que en redes sociales ha hecho una recopilación de material que uno tiene que platicar cómo hace esto, cómo nació esto. Todos los que hacemos comedia musical lo hemos visto y hemos encontrado programas, videos y mil cosas que ni nosotros tenemos de lo que hemos hecho. Es un periodista y es tan elegante cuando escribe y cuando hace las cosas de una gente informada que hasta nervios nos da porque es muy culto y nosotros somos bien chundos. Pero bueno, haremos nuestro mayor esfuerzo y estar al nivel, porque este hombre sabe de todas las comedias musicales de México, Broadway, y ahorita le vamos a preguntar si de más del mundo, pero yo no creo que alguien tenga un acervo documentado tan grande como él. ¿Quién es quién en el musical está de manteles largos? Porque hoy está con nosotros ¡Lalo de Musical! Lalo, qué gusto. Pues, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Me siento muy honrado por la invitación. Memo, Rodolfo y audiencia, qué honor, la verdad. Es un sueño hecho verdad estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Y qué padre que nos has acompañado en todos los episodios, porque nos has acompañado desde el episodio 1 y es increíble leerte, de verdad. Sí, ha sido una sorpresa muy agradable. De repente hay muchas plataformas, muchos canales que de repente se dedican a informar o dar información referente a otras cosas, y encontrar el suyo es una maravilla, ¿no? Las entrevistas, la edición de imagen, desde el primer contacto lo mencioné, yo soy fan, ¿no? Realmente me gusta mucho lo meticuloso que son con el trabajo. Muy probablemente no se vea, pero las cosas bien hechas no se ven, ¿no? Salvo para cuando ya empiezas a ver los detalles, ¿no? Y realmente ese sí es un crossover que tenemos ahorita. No, y gracias por tus comentarios, porque aparte, viniendo de alguien que conoce tanto, es un halago. Y cuando llegaste a escribir del programa y lo que nos escribes, siempre decía el primero, que hasta dije, pues yo creo que no duerme este hombre. A las 5 de la mañana los viernes los veo. ¿De verdad? Sí, a las 5 de la mañana. Y me puso, no, es mi trabajo. ¿Sí? Y es un honor de verdad, porque yo creo que todos te hemos puesto, gracias por subir esto, gracias por esto, cosas que nosotros no tenemos. Y aparte nosotros venimos de una época donde, no estabas cargando la cámara de rollo. Claro. El video eran unas camarones de este tamaño que no las teníamos. O pues no ibas a estar cargando o dabas función. Entonces no hay como testimonios impresos. Lo que teníamos eran las fotos de Jorge Astorga. Sí, las impresas. Claro. Sí, es que ha cambiado, bueno, así como ha cambiado el mundo, la tecnología y cómo se cubren estas producciones, es muy variado, porque hoy en día mandar a imprimir un documento en Word ya rápido, facilísimo, cualquiera. Pero estamos hablando de una época, muy probablemente tienes que ir a una imprenta, como mencionas, no era tan común andar cargando la cámara de video. Aparte había que comprar el cassette, no nada más de que tengas la cámara, tienes que comprar el cassette, tienes que hacer el transfer, tienes que hacer todo un trabajo para tener un archivo de memoria videográfica. Y de igual forma con las fotografías. Con el pasar de los años he notado que mucho del material han sido cuestiones personales, ¿no? Que alguien tomó con su cámara personal de producción y ahí se ve a lo lejos, ¿no? Alguien guardó una servilleta, o sea, ese tipo de cosas que se van quedando y que uno tiene que ir recolectando. De aquí saco esto, de aquí saco el otro, de aquí aquello. Y eso para poder darnos una idea de cómo era la producción en ese momento. Sí, ¿no? Y cuántas memorias y cosas
se van quedando en el recuerdo y lamentablemente en el olvido. Por eso es la finalidad del programa, pues para que quede un testimonio. Claro. Bien o mal, lo tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero, y vamos aprendiendo y se vale, Exacto. pero vamos a entrar en materia, los generales. Los generales. Bueno, pues como tú conocerás el episodio, los episodios, este es un camerino. Como verás, este es un camerino. Llegó al camerino, Lalo de Musical, y entonces, pues este es el camerino De las copas. Y entonces Hay que brindar. Hay que brindar. Sí, Pero primero ya te pero lo primero sabes. ya te lo sabes. Chin. Y ahora sí. Por el teatro y Son las por la payasadas amistad. ya de cajón. No, no, no. por el gusto. Son los rituales que dan Exacto. sabor. No, no, no. Exacto. Y déjame ahora explicar, porque el día de hoy eres muy afortunado y desafortunado al mismo tiempo, porque viste ahora al muchachito que es más delgado, más estético yo diría, en suspensorio y corbatita, no es Chabamún, hoy no vino Chabamún, Hoy no vino Chabamún. es un stripper que se llama Little Hope o Esperancito. Y ya hablé con él y estoy negociando que cuando lleguemos a los 100,000 likes. 100,000 likes y suscripciones, que ahorita Rodolfo va a decir dónde, Por favor. él va a aparecer y van a hacer un baile erótico, Chabamún Muy- y Little Hope. No me digas. Sí, O se sea están que- juntando. Apúrenle con, Exclusiva. con las suscripciones. Denle clic a la campanita, suscríbanse, los estamos leyendo. Acuérdense que estamos en Instagram, en Facebook o evidentemente en YouTube. Y por favor dejen su comentario, TikTok. es bien importante. Y en TikTok. Que es quién es quién en el musical, quién en el en musical? todos. Y hay unos guiones bajos que no me lo sé, pero pues ahí le ponen y me imagino que ha de salir. Seamos una audiencia responsable. Yo los Ah, sí. invito a que no esperemos a que nos llegue la notificación, porque es gente que se ha tomado la molestia de tener un producto que sale en un horario determinado, entonces que nosotros nos tomemos esa parte de la diversión del escuchar esto, de poder ir al canal y poderlo disfrutar, ¿no? Yo creo que eso es algo como espectador que nosotros también tenemos que tener esa parte de placer culposo. Exacto. Y apóyanos suscribiéndose, Sí, porfa. nos faltan poquitos suscriptores para llegar a los... Y compartiendo. Sí. Y todo eso que me imagino ustedes saben, yo no domino, pero bueno, así. Y bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién es Eduardo Pérez Martínez, que viene de Oaxaca? ¿Qué hace un oaxaqueño? ¿O cómo logra un oaxaqueño? No sé, es que no me acuerdo de dónde eres Ajá. oriundo, pero fascinado y dedicado al musical. ¿Cómo viene esta transición ¿Cómo de llega todo, Oaxaca para llegar a ser lo que ahora eres? Pues un icono en el periodismo de los musicales, o el único, yo creo. Muchísimas gracias. Soy un hombre new savvy, se le conoce en español como mixteco. Vengo de la Sierra de Oaxaca, precisamente de esa región, orgullosamente, de ese tipo de pueblitos en la montaña que realizan sus tradiciones, baile, música de viento, fiestas. Entonces, mucha de la parte ya de llegar yo vivo en Chimalhuacán, Estado de México, en la periferia de la ciudad. Hizo 2 horas para llegar. Y las volvería a hacer, no hay ningún problema, vale la pena. Cuando uno empieza ya a estudiar, a ir un poco más de las cuestiones académicas, empieza a disfrutar la cuestión de la música que es elemento narrativo para las emociones. Entonces empiezas a disfrutar las cosas a través de otro momento. A mí el musical como tal no me llegó directamente en el escenario. Tuvo que pasar mucho tiempo para que yo empezara a ir al teatro a ver musicales. Yo los empecé a conocer de manera auditiva. Para mí esa era la pasión. De repente llegaba tal disco, llegaba tal producción, era sentarse y escucharlo. Yo fascinado porque esta música tenía canciones y momentos emotivos que la música comercial no tiene. Un momento de dolor que una canción pues del hit parade no va a interpretar de la misma manera. Un momento de amor que tampoco va a tener cabida
en las canciones regulares. Y no es que esté mal, simplemente es diferente. Hay toda una cultura de la industria musical que se mantiene de eso. Pero para mí era impresionante. En aquel momento, te hablo de unos 15 años, que es cuando descubro esta parte de la música. De manera muy empírica, descubrí los remates, de descubrir el leitmotiv, ese tipo de emociones y sensaciones que está estructurado en un musical, pero que en aquel momento era burdo, era una conexión así. Recuerdo muchísimo que mi primer CD fue El Hombre de la Mancha. Entonces, después de haber escuchado muy probablemente el LP de Manolo Fábregas con todo el hits del mundo, y que ahorita ya lo podemos escuchar perfectamente, de haber pasado el LP al CD con toda la gloria que tiene un estudio de grabación, todo cambia. Y evidentemente que cuando cambia esa música en vivo, en un teatro, pues es también otra experiencia. Empieza esta fascinación mía por la música y empiezo a comprar, a coleccionar discos, música, y empezaba a tener amigos por correspondencia, ¿no? Así todavía que escribías tu cartita, claro, tu timbre postal y mandabas. Abajo les pongo a los millennials cómo se usaba. ¿Cómo se usaba? Y en aquel momento tenía un amigo en Nueva York, precisamente, y él se encargaba de mandarme folleterías, volantes, y alguna vez me mandó discos, ¿no? Que para toda la gente que ya tenemos algunos añitos deben de saber que los precios de los discos de teatro musical eran una cosa inimaginable, con decirles que ni siquiera lo etiquetaban. Tenía una clave y tú tenías que ir a una lista para ver qué clave y cuánto me costaba ese disco. Y estamos hablando de más de 1,500 pesos, aproximadamente hace 10, 15 años. O sea, bueno, y es muchísimo más en aquel tiempo. Entonces empezaron a llegar a mis manos nuevas versiones y nuevas producciones de productos que ya conocía, ¿no? A lo mejor ya no era el gospel viejito de cassette, así, ya era la producción de 2001. O sea, toda esa fascinación por la música realmente para mí era maravilloso, ¿no? Era así. Pero no veías teatro estando en Oaxaca, porque nosotros llegábamos, no sé, en giras, No, pero llegábamos a las ciudades. ¿Cuándo viste tu primer musical? Ya conocías Bien. musicales, que dijiste, aparte de lo que oigo, lo ves, y entonces ya venían los bailes y las actuaciones, la escenografía, o cómo te lo imaginabas. A lo largo de la vida, pues uno se va empapando y conociendo de pequeños musicales, ¿no? De repente, ahora ya lo entiendo de otra manera, pero en ese momento el comercializar la producción, pues era ver en la televisión esas pequeñas imágenes de Anita la huerfanita, ¿no? Con Jenny Hoffman como fulanita. Y uno se empieza como que a empacar, y bueno, uno ya conoce después como que otro tipo de cosas, en ese momento hablo de eso. O escuchar el disco de José el Señor de Julissa, eran como que esas cosillas ahí nada más, de tenerlas. La primera fue en 1995, cuando vino Tommy al Auditorio Nacional. Me voló la cabeza. Fue una cosa... ¡Qué cosa! Y yo escuchaba a Tommy en un cassette, el grupo de Who, así, con esa resolución y todo el rollo. Y pues yo nunca había visto una calidad de un espectáculo así. Dicen que el Auditorio Nacional, que es muy malo para ver musicales y que la distancia no te permite apreciar. Sí, también vi Google Rock y me arrepiento muchísimo de haber gastado dinero en eso, pero bueno. Pero en aquel momento, cuando vi Tommy, no, fue maravilloso. Me sentí... Jamás pensé que eso yo lo podría ver en un escenario, ¿no? Porque no... Ni siquiera era coherente con... Bueno, porque Tommy es una cosa que no tiene nada que ver el álbum concepto con la película y con el musical. Son cosas totalmente diferentes. Con mi inglés pésimo, que no sabía absolutamente nada, pero ahí como que uno va tratando de ver. Y eso también fue llevándome a acercarme y tratar de conocer un poco más de musicales, que es lo que he estado publicando en fechas recientes. Bueno, porque también me interesa mucho el conocer el contexto en el cual se desarrollaron los musicales. Porque no es solo que el musical, ¿cuál es la cuestión económica? ¿Cuál es la cuestión en la cual estaba atravesando el país? No podemos compararnos con Broadway, porque no tenemos ni siquiera la cultura de Estados Unidos, ni siquiera los ingresos. Pero hay gente que sigue queriendo con el calzador, querer tener la misma regla para medir. Entonces necesitamos tener otro tipo de mediciones. Perdón. No, pero venga. Entonces, como comentaba, sí es cierto, amo mucho los musicales, pero mi pasión también es la radio. Hacer radio para mí es
lo que me ha motivado muchísimo, desde el aspecto social que puedes llegar, lo que te puede acompañar. Y para mí el tener el acercamiento y la unión con los musicales, pues era algo maravilloso, ¿no? Me recuerdo ya en la etapa como de haber terminado la carrera de periodismo, ya haber entrado, yo trabajé en el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Yo me encargaba de la programación, bueno, yo apoyaba a la programación de soundtrack, soundstage, música de escenario, y yo era feliz de programar mi base programática, y de repente, ¿cómo no? Vamos aquí con tal canción y todo el rollo. Entonces, sí, pues muy castigado los horarios, pero los domingos a las 6 de la mañana salía toda una hora de musicales en FM que yo me encargaba de programar, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, y entonces para mí era fantástico, ¿no? Yo tenía así esa construcción de decir, ahora voy a poner esta canción, y ahora esta va a entrar aquí, y esta es por tal intérprete, y era una hora donde no había comerciales, el Instituto Mexicano de la Radio, y entonces podíamos jugar y estar con ello. Te puedo decir que es una de las cosas que más recuerdo con mucho cariño, en las cuales me enamoré perdidamente, porque mi contacto era como decir, a través de esta acción, estoy inundando la ciudad de musicales. Claro. Wow. ¿No? Entonces era así como... Tommy fue el primer musical que viste. Sí. ¿Cuál fue tu primer musical mexicano que viste? El primer musical mexicano. Buena pregunta. Tardó muchísimo. Porque no había. O sea, es que, por ejemplo, recuerdo que fui a ver Una Noche en Broadway con Javier Díaz Dueñas y Enrique del Olmo, con Doris y Pato y Thanos, pero era porque era precisamente esta cuestión de 1995, la crisis después del 94. No, yo fui al Teatro Renacimiento. Todavía era como en el rollo del abrigo de Fábregas. Sí. Pero precisamente con estas cuestiones de crisis económica, pues es que se empiezan a mover y empieza a ser teatro emergente. Entonces, en esa situación, pues te empezaban a contar algo y empezabas a escuchar, ¿no? Y yo, sin haber escuchado absolutamente nada, y de repente volver a escuchar parto de nueva... O sea, era escuchar al Che, de Evita, de Andrew Lloyd Webber, con el Jesús de Jesus Christ Superstar. O sea, esas eran las estrellas que estaban ahí en ese momento. Entonces, pues sí, para mí fue un rollo de decir, ay, wow, ¿no? Que he de confesar que mi admiración llegó cuando tuvieron invitado a Javier Díaz Dueñas. La verdad. ¿No lo viste en la jaula? No. Bueno, Pero vamos ya a habías regalar el DVD, se lo vamos a regalar para que tenga desde las Pero audiciones. dinos que ya habías nacido cuando hicimos nosotros la jaula. Por En- favor. Dinos que ya habías nacido. No por eran favor. pelucas, era nuestro Era pelo. ¿verdad? No, pues es que, fíjate, es que más bien, a ver, volvemos al contexto histórico. 1992 fue el año en el que yo entré al bachillerato y yo ingreso a un taller de teatro. Entonces, en este taller de teatro hacen teatro musical. Playback que se hacía en aquel momento, que realmente no era como para hacer una formación como actores musicales, sino tener otro tipo de desarrollo. Y bueno, yo sé que lo han escuchado mucho, pero de igual forma, en ese momento, cuando tú volteabas y decías quiénes son las personas que están en cartelera en este momento, pues ustedes, los que estaban allí en ese momento. Entonces, sí, ya había nacido. Ya no de menos en secundaria porque han llegado a decirnos cada cosa. No, pero Oye, fue... ¿y nunca te imaginaste estar tú, bueno, si tomabas el taller, me imagino que sí, arriba de un escenario de comedia musical o sea, de decir, lo voy a intentar, o te jaló la radio y te fuiste por otro lado, o tu lado periodístico te llamó más? Sí lo hice, pero como chico oaxaqueño, chimalhuaquense, necesitaba las herramientas para poder liberarte un poco más, de romper todas ese tipo de ataduras sociales que de repente tienes, y el teatro te hacía muy buena mancuerna con ello. Durante toda esa etapa sí me gustó la sensación, por así decir. Empecé a formar de igual forma mi compañía de teatro, realizamos alguna producción, quedé maravillado, quedé encantado, pero como que dentro de mí yo decía, bueno, sí, pero eso nada más es ahorita en la prepa. Cuando venga a la universidad ya me tengo que centrar en la carrera, y eso fue ya realmente radio. Y qué bueno, porque no te moriste de hambre. Casi. Bueno. Estamos abiertos a colaboraciones. Llámenme. Oye, y
Luego sé que empezaste a formar una comunidad de reuniones con gente. ¿Cómo empezaste a formar ese grupo que se juntaban, creo que en cafés? Ajá. ¿O cómo fue esto? Después de la cuestión de la radio, precisamente cuando yo empezaba a transmitir, pues yo quería que la gente llamara para empezar a pedir, oye, quiero escuchar más musicales en la radio, ¿no? Pero pues, Sí, no pasa. No pasa. no pasa. Entonces, al momento de iniciar las comunidades de redes sociales, MSN tenía una forma de organizar una comunidad. Entonces yo buscaba en la red un nombre en el cual pudiéramos registrarnos y empezar a trabajar, ¿no? Así como, amantes del teatro musical en español en México. ¿No? Bueno, está muy largo. Este grupo es para hablar de teatro musical. Pues, está muy largo. Entonces, en lo que estaba yo buscando, me recordaba que una entrevista que tuvo Tim Rice que decía que los grandes musicales eran solo con un nombre, ¿no? Oliver, Evita, y que por eso le quería poner a Jesus Christ Superstar Judas. Y se la bañó, como dirían en el norte, con Joseph and his amazing Technicolor Dreamcoat. Sí. O sea, Andrew, me hubieras hablado. Era Tim Rice. Tim Era Rice y Andrew Lloyd Webber, pero bueno. Entonces ahí fue cuando le puse el nombre Lalo de Music. Ajá. Pum, lo aceptó la clave y dije, pues perfecto. Este es un grupo para hablar de teatro musical. Pum. En menos de 2 ¿Fue en horas. Facebook, no? No, ¿En dónde? fue en los grupos de MSN. Ok. Fue en 2002. Ok. Wow. Ya llovió. Sí, ya tiene ahí. El primer integrante, Carlos Guzmán, le mando un fuerte saludo. Siempre lo tengo Carlos. como el primer integrante de la comunidad porque él en 2 horas entró y empezamos a platicar. Lorena Alguín, la primera integrante mujer de la comunidad, también entró y esa noche los 3 estábamos platicando de musicales. Entonces, así empezó a llegar gente y de repente, pues no sé cómo funcionaba el algoritmo en aquel momento, pero mucha de la gente escribíamos y en aquel momento eran así cuestiones de blogs, de páginas inmensas. Se juntó con el estreno de Los Miserables en México, entonces teníamos para hablar y debatir, y yo, y tú, y esto. Y entonces, toda esa conversación era así todas las noches, nos reuníamos en las noches. Pueden ustedes imaginar, nos reuníamos a cantar en el chat, ¿no? Así, cada quien escribía un parrafito de... No, sí, Ay, eran está fans de guau. comedia musical. Y se saben en inglés y en español, sí, claro. seguro. Y teníamos reuniones y tú yo habla de España, la Colombia, perfecto, cada quien canta la que quiere y la que mejor le plazca. ¿Y en aquel entonces podían compartir materiales? Entonces, antes del primer mes, para el primer mes, celebramos tener una reunión física, que esta era vernos en la cafetería que está donde estaban los televiteatros, y ahí nos reuníamos. Llegamos 9 personas en aquella ocasión. Una de las primeras chicas llevó unos programas de mano. Ella viajaba mucho y evidentemente había ido a Europa a ver musicales, y nos dijo, estos son para ustedes. Los rifamos. Pum, pum, pum. Alguien dijo, no, a mí me parece maravilla, a la siguiente yo llevo un disco, a la siguiente yo llevo el libreto de tal, y y así se empezó a hacer una pequeña rifa, y entonces acordamos por comunidad en aquel momento que el último sábado de cada mes nos íbamos a reunir, y así era, el último sábado de cada mes nos reuníamos. Navidad, Día de Muertos, así cosas que como cayera. Guelaguetza. También hay. Esas como son los 2 últimos del lunes, no chocaban. Entonces empezó a llegar mucha gente de teatro a buscar en ocasiones estos premios que ven en la rifa, porque había gente que llevaba cosas muy interesantes. Entonces tuvimos que empezar a poner reglas, normas, y empezar así como a controlar un poco la situación. Pero estamos hablando que por lo menos una vez al mes era dedicarle 4 o 5 horas de tener conversación sobre musicales. Y entonces yo siempre lo recalco mucho porque creo que sí es un punto en el cual reflexionas sobre lo que es un musical, ¿no? O sea, vaya, ya no hablas del chismerío, de la farándula, que también tiene un porqué y también tiene una razón de ser. Pero entonces dices, no, es que fíjate que el autor de tal también compuso tal cosa y también hizo tal rollo, y el que tradujo tal rollo también hizo tal cosa. Dices, no, pero es que yo considero que tal producción con tal agrupación pop es pésima. Y dices, no, pero es que tienes que checarte tal. Y era muy... claro, pero eso no tiene precio porque debatías
gente que era de las producciones y llegaba, también compartía, gente que eran abogados, gente que eran médicos, gente que era de a pie, también se sumaban a la conversación. Notabas al gandalla que se tenía toda la información de primera mano, ponerse al tú por tú con el fan quinceañero, pues sí, también dice, pues no te pases, ¿no? Oye, y si eran vívidos, así se prendían Sí, intensos. claro, porque mira, yo supongo, no sé si les ha pasado, pues alguien emite una opinión sobre determinada musical y alguien llega y dice, no, pero es que no fue esto, bla, 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 Sí, bla, claro. como el ombligo, ¿no? Cada quien tiene una. Pero entonces cada quien quiere que su opinión pues sea la efectiva en comparación de los demás. Y entonces, pues sí, de repente eran conversaciones que de repente dicen, es que esa obra es una porquería. Y dices, oye, tiene tantos años en cartelera. Puedes acusarla de otras cosas, pero no precisamente por ser una porquería. Mira, hubiera ayer, el capítulo anterior vino Humberto Manlio, que es polémico por sus opiniones y no tiene filtros y se ha buscado cosas. Que yo al final, o sea, sí, yo lo quiero mucho y lo conozco hace muchos años, trabajamos juntos, y le decía yo, pero ¿por qué te buscas problemas dando opiniones tan ácidas y Pero finalmente sí entiendo que él, es lo que estás platicando, es su postura y lo dice y paga las consecuencias, lo dijo. Sí. Y es muy válido eso, en vez de tomárselo a mal y buscar un pleito, lo que pasa que también a veces se pasa, es abrir un debate, pero con respeto. Eso es lo que tiene que faltar y eso enriquecería tanto a la comunidad teatral que ahorita te voy a preguntar, sobre todo, ahorita hay un debate entre los viejitos que hicimos y las nuevas generaciones. Entonces hay un choque que de nuestro lado, siempre lo hemos dicho, es un debate abierto y con respeto, pero no entendemos muchas cosas que tampoco podemos decir, es que nosotros lo hacíamos bien y ahorita ustedes lo hacen mal. Obvio no, ahora es distinto. Claro. Pero hablando, yo creo que enriquecería tanto y para eso también es este tipo de programas que nos pueden escribir y crear un debate, que es a lo que voy. Es que luego yo explico mucho, pero así soy y ni modo, es mi programa. Y pero hacer un debate rico, con respeto, que nosotros aquí, sobre todo, pues nuestra generación son los que estamos trayendo, porque somos los olvidados de Cristo y de todo mundo, hasta de Fela Fábregas. Y entonces hacer un debate que hemos traído gente joven y que nos digan, claro, es que ya cambió toda la información, todo, el chip es distinto y lo que tú hacías era lo que está pasando ahora. ¿Qué opinas, por ejemplo? ¿Tú has percibido, me imagino que sí, esto que todo el mundo hablamos, los de la vieja escuela con los de nueva adquisición, por llamarle así? Es una cuestión generacional finalmente, ¿no? No son debates a veces, bueno, cada quien, perdón, yo respeto mucho, también a veces pienso que son debates muy estériles. Yo les invitaría a reflexionar un poco más allá de realmente qué es lo que nosotros queremos consumir, ¿no? O sea, porque yo me he acercado mucho porque me gusta lo que percibo, lo que capto. Sí. Y sí, hay gente que es muy polémica, como esta persona, no tengo el gusto en ese momento de conocer alguna trayectoria de polémica, pero en ese momento yo sí recuerdo mucho de estos personajes que en ocasiones se ponían anónimos para descalificar, para empezar a atacar, para empezar a burlarse, o sea, y de repente dices, ok, yo sí, en mis canales y todo el rollo, yo se la aplico, yo sí tengo censura, ¿no? O sea, vamos, la puerta está abierta para que tengamos conversaciones, diálogos, vamos a charlar, pero si ya en algún momento donde me empiezas a agredir y me empiezas a faltar al respeto, ahí terminamos ahí todo. llegaste, claro. Y no porque me ciego, porque te quiera coartar tu libertad de expresión, simplemente porque estás transgrediendo un límite y una norma. Exacto. De esta conversación que tenemos, ¿no? Porque yo creo que es una parte de la cuestión de enriquecer. Nos gusta el arte. ¿Qué es lo que nos va a dejar el arte? Ser mejores personas, tener una visión un poco más clara, más limpia. Esta cuestión generacional en ocasiones
pues defendamos lo nuestro, ¿no? Yo cuando escucho esto de la generación de cristal y la generación de concreto y de repente dices, oye, ¿por qué te ofende que ya no puedas agredir a la gente? Cuando realmente te tendría que caer el 20 de que porque una acción no está bien recibida por cierto tipo de onda, es por eso que está poniendo un límite. No porque te tengas que poner en la defensiva de lo que me estás diciendo, bla, bla. Los invito a esa reflexión, ¿no? Que tengamos esa reflexión. Porque finalmente esto es algo que va a seguir pasando y que va a seguir ocurriendo. Corresponde con la generación de los 70s, 80s que hicieron musicales, la generación de los 2000, 2010 que se está viendo, pero viene también toda una nueva camada de gente, una generación que hizo producciones como A los 13, que también están creciendo, están en la adolescencia, todos los que van a salir de esas producciones como Billy Elliot. Los 13 es una obra que produjo Beto y Marco. Ya pasaron. A ellos espero que pase la imagen. Sí, la paso, pero sí. es que sonó de los 13. Perdón, perdón, disculpe. Disculpe, trato de no decir nada. Aunque no creas si pongo atención. Sí. Oye, yo no te quiero comprometer, pero con todo lo que sabes, para ti, ¿hay un antes y un después en el teatro musical en México? No, evoluciona. O sea, tiene puntos de evolución, porque de esas primeras producciones que considero se realizaron, porque no las vi en su momento, por ejemplo, perdón, ejemplifico mucho, remontándonos a 1950, cuando Mi Bella Dama llega a Bellas Artes. ¿Qué manufactura tuvo que tener el musical para llegar a Bellas Artes? ¿Eso fue un momento donde llegamos y rompió? Entonces de allá para acá ya no se hizo nada. No, más bien esa manufactura ahora se replica en otros puntos y esos también son puntos que hay que ir viendo. Ahora, en algún momento dado por ahí en TikTok también puse un momento, realicé una serie que decía Momentos Épicos del Teatro Musical, ¿no? Y de repente, por ejemplo, lo que decíamos ahorita de Anita la Huerfanita, pues la estelar fue Tere Yáñez, ¿no? ¿Y dónde está? No sé, o sea, no quiero decir que sea buena o mala, simplemente es que ya no hubo una continuidad. Y de repente, pues quien sobresale, pues es Lola Cortés. Y de repente ves eso y notas todo lo que ha crecido, entonces claro, dices, ese fue un momento. Exacto. ¿No? Pero vaya, eso es a lo que voy, esto va evolucionando, porque todo va cambiando. Pensaba yo también en algún momento que me perdí, que me hubiera gustado como que ver, cuando Angélica Vale interpretó Eponina en Los Miserables. Pero porque ella fue una niña que fue creciendo desde teatro, fue creciendo, se fue nutriendo de ahí, y qué tipo de producto te va a entregar ahí. Exacto. Entonces es ahí donde está el valor de la producción de lo que estás viendo. Entonces sería como en resumen que cada producción o algo puede ser un epicentro para hacer un rompimiento de algo importante, ¿no? Es que, por ejemplo, les comentaba yo de 1992, yo cuando iniciaba con todo ese descubrimiento de la vida en la adolescencia, y de repente de una sociedad oaxaqueña o chimalhuaquense muy homofóbica, y me entero de que existe un musical como La Jaula de las Locas. Pero no nada más fue Oaxaca, no, platicamos claro, anécdotas de gira. Nos censuraron en un... Pero nos censuraba. Si eso no fue un momento histórico dentro de la bueno, nos paraban funciones. Exacto. Nos paraban la función. Eso es a lo que voy, de que de repente están ocurriendo cosas, pero eso es conforme el teatro va evolucionando. Porque hoy en día, si de repente se presenta un espectáculo o 10 espectáculos similares, pues ya no es novedad. Claro. Ya alguien picó piedra para que esto ya fuera más cómodo de transitar. De hecho lo platicamos porque vino Pablito Rodríguez, que estuvo en la segunda puesta de La Jaula, y platicábamos, finalmente nosotros, porque pasó, lo dijo Javier Díaz Dueñas cuando vino, estrenamos La Jaula de las Locas, pero el teatro es más abierto, porque ahí, cuando perteneces a la comunidad teatral, y sobre todo de comedia musical, no importa cómo eres y qué eres, eso es lo de menos. Puedes tener problemas, pero no importa sexo, tendencias, adicciones, eso es como muy abierto, cada quien es como es y se acepta. Lo que importa es en escena, no fuera. Y estábamos platicando que La Jaula, con lo que tú dices, y a lo mejor lo sabes, estrenamos, no nos iba a ver ni Dios Padre, lo iban a cortar la gira, la temporada,
porque no nos iba a ver nadie. La Pinal iba de programa en programa porque estaba ECO, ¿te acuerdas? No sé si les tocó, si no documentas. Y empezó a hacer, y de repente, ¡boom! Y se empezó a llenar. Nos vamos de gira. En Guadalajara llegaron los que eran, no testigos de que, no, los del Opus Dei. Y que la familia que transgredía en gira, ¿en dónde fue? En Chihuahua, Delicias. Nos pasaron cada cosas homofóbicas que dices, señores, es una obra de teatro. Porque ninguno de los que estábamos ahí nos dedicábamos a ser transvestis. O sea, salíamos del teatro. Pero es un discurso muy igual poderoso. Con pegamento de pestañas, pero no llevábamos ya las pestañas. Esas son dos anécdotas que me encantan de aquí, bueno, que les he escuchado. Una, esa vez cuando comentó Díaz Dueñas de que hablaron y dijeron vamos a aguantarlo para mantenerlo y todo. Híjole, se me parte el corazón cuando lo escuché y dije, like, vayan y búsquenlo. Sí, y la otra es cuando decían que se subieron a un camión de redilas y subieron como chicos y bajaron ya así. Venimos al Día Internacional Ese de la está Danza. en el programa, en el capítulo número 1 que contamos Rodolfo y yo. Ajá, y creo que lo platicamos también con Díaz Dueñas, ¿o no? No, o con Jaime. Puede Bueno, ser. no Es buen sé. momento para revisarlo. Pues tienen que ver todos para que Vean les todos, vean pero mejor creo que cómo. sí fuera el de Javier. Bueno, perdón el No. exabrupto. Tú que eres periodista y tienes, ahorita vamos a hablar de cómo has hecho tu acervo. Porque, Sí, sí, pero nos tienes, yo he hablado con Landeta y con miles de amigos que decimos, ¿de dónde saca Lalo todo esto que nosotros que lo hicimos no lo tenemos? Yo he bajado fotos, gracias por subirlas en Facebook, porque las podemos bajar, y ahora digitalizar. Bueno, ahorita vamos a eso. Sí. Es que antes estrenábamos y estaba Alcaraz, Gonzalo Valdés Medellín, que eran los periodistas de teatro, que igual te deshacían porque eran bien malditos, pero se les respetaba, porque eran los periodistas estoy hablando de la prehistoria, yo lo sé, pero lo que decían afectaba, no como Nueva York de cerrar la obra, pero sí afectaba. Y eran como los dos periodistas más severos y especializados en musicales, bueno, de todo el teatro, pero sí van a ver los musicales. Yo creo que hoy por hoy, pues estás tú, o tú crees que existe, aparte de ti, un periodismo especializado en comedia musical. Muchas gracias. Muchas gracias por lo que me Pues, toque. Sí, más bien el estilo o la forma. Bueno, retomando un poco por partes de lo que mencionas. Existió una forma donde esa era la razón o el método en el cual se realizaba el periodismo, ¿no? El periodista designado para ir a cubrir esa fuente, pues era así como... Y era periódico. Claro, por supuesto. Es que No es ahí existía ni Pati Chapoy. el valor de las palabras, ese rollo de... cero. ¿Qué es lo que vas a decir? ¿Qué es lo que voy a escribir? ¿Cuánto tiraje voy a mandar? O sea, era el valor de lo que estoy consumiendo y todo lo que voy a gastar para que tu opinión tenga esa validez de decir que es un periodista que lo dice. Conforme va evolucionando y se va frivolizando, pues también la prensa que cubre teatro musical en ocasiones, pues llega un poco más a la cuestión de la farándula. Entiendo que también las producciones necesitan mantener la taquilla y que por esa razón llaman a estos personajes para que pues también lo sostengan. Sin embargo, pues en ocasiones pues te enteras de todo el chismerío menos de la obra, menos de cuestiones ahí. Y es que no dicen nada. Sí, entonces en algún momento de todos estos 20 y tantos años que llevamos con Lalo de Musical, experimentamos con el rollo de ser sensacionalista, de hablar de estrellas, o sea, como que por dónde nos sentimos más cómodos. El rollo de que pues no, como que por aquí no le tiramos, o sea, vamos a hacer lo que queremos consumir, que es que yo quiero datos que a lo mejor no tienen tan mala onda y que me digan por lo menos quién estuvo, cuál fue la temporada, cuáles fueron los números. Un documento. Ajá, exacto, ¿no? Algo que... Entonces empiezas también a perfilar quién me consume y a quién voy a llegar. Porque entonces yo entendí que efectivamente esto es una cuestión de nicho. Y de nicho es nicho, ¿no? O sea... Ahorita estamos luchando por ese nicho. Sí, claro, no, por supuesto. Pero creo que también es muy, muy agradecido y yo me siento muy orgulloso de los seguidores que tengo, ¿no? A lo largo de este tiempo ¿Qué tan grande es tu comunidad? Es enorme. Pues Porque números fríos, sí es muy baja, pero en Facebook son como 8,000 personas, en
no tengo los números cerrados en este No, momento. No, pero es de comedia Es de comedia musical, musical, o sea, exacto. es un Chingo. putamadral. Y activa. Sí, exacto, exacto. Y activa. Sí, Se Obviamente mantiene ya no y se todo. reúnen o sí se reúnen. No, ya no. Pero bueno, ya nada más para saber con, sí, con- perdón, con la idea, ay, perdón, estoy bien de- interrumpo, no, no, no. perdón. Desde 2010 a 2022, más o menos más de 12 años, me dediqué a cubrir la nota de teatro musical así, todos los días a las 5 de la mañana, que es la hora que me levanto, así a ver qué salió, bla, 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 y eso me ha llevado también a acercarme con gente que se dedica pues al periodismo de ello, ¿no? Un poco más diversificado el trabajo que hace la Aquelarre, también se acerca a lo que se hace en teatro musical. Yo soy seguidor de un periodista que se llama Fernando Cárdenas, que trabaja también para Estados Unidos, que es que cubre entrevistas con actores en español de la comunidad hispana, que me gusta mucho seguirlo a él. Y pues de ahí se diversifica, porque si es difícil tener un estelar en una obra, pues ahora imagínate tener una plaza, una asignación de periodista en un diario para hablar de algo. Porque entonces también entiendes que pasas muchos filtros. Porque entonces vas a hablar de tal producción, ¿cuántos boletos te dio? ¿Cuánto nos van a cobrar? Sí, ¿El chayote? sí. ¿Qué actores van a ir? Exacto. ¿No? No, nadie, entonces no, pásalo a la página 3 y hasta abajo, ¿no? Se murió tal, tu nota ya pasó a otro lado. Entonces no es un elemento de información que se generalice y que importe mucho. Entonces uno tiene que batallar mucho para que la nota que está ahí realmente haga un ruido efectivo, porque también podemos ir al clickbait, que es ahorita la nota sensacionalista, las fake news de que Ay, no. ¿qué actor pasó tal cosa? Y ya tienes un montón de likes. Yo soy bien idiota y luego sí me las No lo hagas. creo. Bueno, sí, pero no lo hagan No, ustedes. sí me dijo así. Entonces sí. Sí, pues es que, por ejemplo, cuando empiezas a comentar o a fomentar odio, híjole, Ay, no. ahí empieza No, a está dispararse. cañón, está cañón. Entonces es cuando te digo que tienes que ser un poco más de consciente de cómo estás manejando y llevando la información, porque hay gente que le encanta. O sea, Pero contando tú que no cuando te- escribes no haces juicios ni... por ahorita. No, bueno, en tus publicaciones Sí, yo trato. te sigo en Facebook. Ajá. Las otras no, porque no las sé manejar muy bien. No te preocupes. Sí subo lo de aquí del canal, pero yo no Pero sé. ahorita no las vas a decir. Ustedes todas. síganos, ¿no? Sí. Pongan en Google Lalo de Musical y ya, olvídense de todo lo demás. Bueno. Ok. Mira. Sí. Pero tú no haces juicio realmente, tú das como la nota dura. ¿Se llama nota dura? Es que yo estudié comunicación, pero compré el título. Sé que estudias de comunicación. Y También sabe que compraste el título. Ahora lo sé, una exclusiva de Lalo de Musical. Sí, pero no, yo veo que aparte escribes exquisito, preciso, pero no haces un juicio de, por ejemplo, no, pues aquí fulano de tal, Rodolfo Alcocer, se rompió la pata porque nunca bailó bien tap, ¿no? Por decir, no haces Bobby, juicios, ¿no? no haces juicios y das la información de se estrenó porque es el autor que taca, una información que yo digo, Dios santísimo, pero aparte lo escribes tan bien estructurado, tan claro, que, wow, es una delicia. Es un talento, es un talento. Sí. Bueno, gracias, lo agradezco. Uno busca las herramientas Pero no y los haces modos para... juicios. Cuando uno inicia, da también esos Qué difícil. golpes muy difíciles. Cuando estaba en radio, alguna vez me hacían una entrevista precisamente por esta cuestión de la música y hablaba sobre los musicales. Y en aquel momento me comentaron, había una experiencia sobre cierto tipo de teatro musical que se hacía en ese momento, teatro para las infancias. Y yo comentaba que en ocasiones se aprovechaba la ola que traía Disney para realizar ese tipo de producciones, ¿no? Yo lo expresaba con una cuestión de análisis de, pues eso es lo que está pasando porque pues se plantó el productor de un musical así en el café para tenerme la queja cara a cara, para decirme que él no copiaba absolutamente a nadie, que él realizaba esto, que hacía lo otro, bla, 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 bla. Dije, ok, se quiere desahogar, yo soy el pivote en este momento, venga, ¿no? Entonces, aprendes que también tienes que ser consciente de tus palabras, hasta qué punto afectas para bien o para mal. Y responsabilidad. Pues es que precisamente lo que platicábamos, hay gente que realiza crítica teatral que
pues va con la espada desenvainada, Sí, ¿no? sí, sí. Y la producción, y el Y sin actor, foto. y quién le dijo, y quién Sí, sí, opinó, y de repente tú dices, bueno, pero eso también es un balance de que yo lo he adoptado y ahora lo llevo de la manera de ese tipo de forma de decir, bueno, si yo estoy aquí es porque me gusta, porque lo amo, porque me apasiona, porque lo tengo que destruir. Y además hay cosas que son inherentes a ti. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, ¿por qué hicieron tal producción si en Londres era maravillosa y en Broadway tenía tal cosa y aquí dices, eso no está en mis manos, ni en las tuyas, ni en las de... Fue de alguien que tuvo el dinero, que compró los derechos, que El hizo que la paga solución. manda. Esta es mi siguiente pregunta, que va con esto. ¿Crees que en México ya genera identidad propia en teatro musical o seguimos imitando a Broadway? Sí, sí la genera, pero creo que tenemos un gran problema que es que mucha de la gente que está en los lugares o en los medios o en los puestos, punto clave, no necesariamente comunicadores, sino puede ser cualquier otro tipo, hay un gran malinchismo al teatro musical mexicano. Justo iba a decir eso. Y entonces de repente vas a ver una producción ya antes Justo. de escuchar las canciones de la... ¡Ay, pero es que es mexicana! Sí, sí, sí. Es sí. que en México, ¿no? Y ese tipo de estigma que de repente le empiezan a poner, pues da traste a todo, ¿no? He seguido también los musicales hacia América del Sur, lo que se desarrolla ahí. No, es por eso. Pues es que todo el mundo se va para Broadway. Yo dije, acá también hay teatro. Vámonos Claro, para en Argentina. Claro, sí, entonces es ahí cuando realizamos en alguna ocasión una conexión con páginas que hablábamos de musicales, precisamente con Brasil, con Perú y con Argentina, nosotros de México. Entonces empezábamos a platicar, oye, tal producción ya se hizo, vamos a sacar tal nota, bla, bla, bla. Y en ese rollo, pues yo ni siquiera había caído como en la cuenta de que Evita México tiene un sonido muy particular mexicano. Pero como soy mexicano, no me doy cuenta, hasta que alguien me lo hizo notar. Y de repente empiezas a ver otras producciones, y entonces de repente dices, wow, sí, ¿quién fue el primer fantasma de la ópera mexicano? Juan Navarro. Y de repente lo ves y dices, claro, mexicano. Y en vez de sentirnos orgullosos de eso, ay, no, pero mejor hablemos de... Está morenito. Exacto. Y sí existe una identidad. De repente yo también hacía lo hago con toda la intención de subir videos de producciones internacionales donde vemos las facciones de las personas asiáticas, donde vemos el color de las personas de otra parte de la tierra, y son de la misma calidad de la producción que en México se realiza y que tiene la creatividad para reinventar una coreografía de una producción muy exitosa, que se vuelve a aventar el churro de hacer todo un vestuario que es reconocido en otros países. Sí, O sea, porque he platicado con gente que dice, es que la producción de tal... Bla, bla, perdón, no quiero dar nombres para aclarar, pero de repente sí, ese sello de mexicanidad, de un producto mexicano, es muy palpable, pero no nos gusta... Y en todos los ámbitos, ¿no sientes? Sí, pero somos siento que maravos. hay de todo. Y hay gente que también le fascina y está muy, muy en pie y que acude a ver musicales mexicanos y que los recomienda, y también hay para todo, hay para todo. Lo he platicado en varios programas que a mí me tocó un intento de una época que participé de teatro musical mexicano muy importante, que empezó muy fuerte y empezó como a ganar impulso, que fue Malinche, fue Anjú, bueno, Memo Méndez y Marina del Campo, Enrique Caero, Olga Casab, y empezó como a sonar y el público como que empezó a aceptar este malinchismo y ceder y darle la oportunidad al de teatro mexicano, Sherezada, El Príncipe Feliz, porque lo que era mexicano eran las adaptaciones de los cuentos infantiles, que de repente eran de 3 pesos, que decías, bueno, ¿y cómo quieren conseguir público? Pues esto es una porquería. Inclusive Fred es teatro musical mexicano y tiene un público bien importante. Y yo no sé qué pasó, que de repente, ¡wow!, desapareció y vino otro como impulso con Josefa. A ti no te tocó Malinche ni Sherezada, porque bueno, Malinche fue 87, Anjú fue 86, por ahí. No te toca, pero sí te tocó ya Josefa, no te tocó Sherezada, que fue 93. Sherezada fue Sí. 93. Sí. ¿Y tú que tienes este conocimiento de cómo ha evolucionado el teatro, que ahorita te voy a preguntar más cosas, ¿qué crees que falte para que
ese impulso que a mí me tocó en los 80, principios de los 90, ¿por qué se apagó? Venía Josefa, que a mí se me hizo que estaba muy bien puesto, y no, o sea, ¿retrocedimos, es mi pregunta? ¿O qué es lo que falta para hacer teatro musical mexicano? ¿Los temas? No, yo más bien creo que son los espacios. Haciendo un poco de conciencia con estas cuestiones de temporalidad, por ejemplo, de lo que mencionas, ¿qué pasó en el 88 políticamente en México? ¿No? Bueno, cada quien que lo googlee y lo busque. Entonces eso también es para decir por qué se detienen cierto tipo de producciones, Sí. porque también hay que costearlas, hay que mantenerlas. Sin se embargo, intentaron, ¿eh? sí, no, claro. Sin embargo, como las hamburguesas, de repente llegó la transnacional y nos McDonald's. empezó ahí, Podemos decir. pero no me pagan. Hasta que paguen. Entonces, de repente, cuando viene toda esta nueva ola de musicales que pareciera que es de una fecha para acá, pues es más bien porque llegan los productos que ya se empieza, o sea, esta cuestión de la globalización nos golpea directamente y eso tiene mucho que ver. De repente, ¿para qué voy a montar una obra, hacer un taller, invertirle en vestuarios si mejor puedo traerme esa producción que ya sé que me va a traer algunos dolores de cabeza, pero ya va a ser digerible porque ya se comercializa o se vende en otro punto? Entonces empiezan a llegar muchas obras extranjeras, que qué bueno, qué Sí, padre. sí, que yo no digo que realmente, esté sí, mal, ¿eh? Pero, y yo también ha sido un punto que lo he puesto en debate en mis espacios, hasta qué punto el teatro internacional aniquila al teatro nacional, porque entonces hay que ver qué historia vive actualmente el cine mexicano en comparación con las producciones estadounidenses, y es una cuestión de política, de leyes y de taquilla. Y eso no tiene que ver ni con actores ni con productores. Entonces, ahora, al momento de trasladarlo en un discurso hacia el teatro, pues viene esto también. ¿Quién cree en esta historia para seguir y quién no cree para seguir? Es realmente admirable el trabajo que hace la dinastía Sandoval con Pero su teatro. admirable, sí, Y en la cuestión de cómo mantiene una taquilla con estas producciones. No. Vean el programa, tanto de Lupe como de los niños De Roldán. Mauricio y de Fred. Ajá. Y aun cuando estaba en Fred, cuando iba a las fábricas, perdón, a lugares de los trabajo. 2x1. Claro, y eso es un trabajo que hace, pues esto tiene que salir. Fred. Y todos, en mayor o menor medida, realizan cierto tipo de actividades. ¿Qué es lo que viene? Bueno, yo considero, honestamente, que después de un buen bombardeo como fue la generación Glee, ahora con la apertura de las redes sociales y con estas mayores espacios para expresar, yo sí creo que viene un buen tramo de música mexicano. ¿Tú crees? Sí, muy raro porque estamos muy habituados a consumir música algo inglés o estadounidense y al mexicano le ponemos peros. Cuando nos resuena lo que estamos viendo, porque sí estamos Claro. identificando. Sin embargo, Conectas. qué plantón, un fenómeno. Sí, fíjate Pero que fue un garbanzo de a libra. ajá, no sé hasta qué, o sea, es que todo se conjuga. O sea, te digo, son esas producciones, bueno, yo considero, por ejemplo, la del 92 que tuvieron, para mí, los escucho y ¿no? La generación que salió de Cats, las estrellas que salieron ahí, los que salieron en Qué Plantón, los que salieron en Rent, o sea, son generaciones que después van Pero ya haciendo somos cosas. viejitos los que salimos. Pues vienen otras, ¿no? O sea, en algún momento me preguntaban que bueno, perdón, si me explayo luego me pongo así. No, No, es tu eh, programa. Es tu Que me programa. decían cuál consideraba yo que era como uno de los musicales más impactantes o que ha tenido más impacto en México. Yo consideraba Qué Plantón. Yo no me iba tanto por la cuestión de la taquilla, sino yo me iba en la cuestión de la formación de actores, porque desde primarias, kinders, La preescolar, trascendencia. claro, o Sigue. sea, cuánta gente en sus escuelas ha montado esas producciones, Totalmente. se sabe las canciones, se dedican o no se dedican a la actuación y sigue permeando. O sea, ahí es donde yo considero que permea una importancia. Claro, está el otro musical de Rocola mexicano también muy exitoso, pero ese tiene otra forma de No, abordar. perdón, Sí, sí. si es musical, es exitoso, mentiras, yo Ajá. lo digo, tú, si no quieres, yo ya, después de lo que me escriben, no, pero es otro formato porque vas ya con un avance de éxitos ochenteros, una identificación de una generación, es otro boleto a
exponer un trabajo original para contar una historia. A jugártela de Es esa manera. otra cosa Sí, y sí, aquí sí. es muy respetable. Lo que vuelvo a decir, entonces medimos, o sea, la regla para medir, Es entonces es distinta. diferente. Sí, sí, Porque sí, entonces sí. vas a decir, bueno, con esto sí tienes que lograr otros resultados porque le estás invirtiendo de otra forma. Oye, ¿sientes que hay algún musical, bueno, de lo que has visto, que esté subestimado? Ay, yo sí te puedo. Ay, ya Mira. cállate, ya sé que sí vas a decir. Ya sé que vas a decir. Ahora que le platicábamos de esto también de la responsabilidad de la redacción y todas esas Sí, cosas, sí, sí. también recuerdo alguna vez que alguna producción me habló para decirme, por favor no quiero que utilices mis imágenes ni mis videos. Y, ¿Neto? Sí, y Pero si retiró. nos das publicidad. Me dijo que no y se retiró, se quitó y yo no he vuelto a hablar de ellos. Ahí ven por qué bebo. Pero vaya, es respetable. O sea, los argumentos que me dio en su momento fue, yo estoy pagando los derechos y tú estás llevándote mis imágenes. Le dije, está bien, yo no compito, pero es a lo que voy otra vez, a la responsabilidad. Y entonces también empiezo yo a tomar la medida de decir, ok, como nota informativa, ocurrió tal cosa, pasó tal cosa, Claro. tal No te situación. metes en. Sí, empiezas a, bueno, Qué rara la gente, no puede ser. como el ombligo, cada quien tiene uno y cada quien piensa que el suyo es el correcto, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. No, pero cada quien tendrá sus vamos a ver. razones. También la Oye, pero no nos contestaste perdón. la obra que tú crees que está subestimada. Bueno, es que de ahí fue por eso de que, bueno, más bien a lo que voy es de que, desde mi perspectiva de hoy en día, y desde la distancia, ¿qué ocurre? Yo no me considero crítico de teatro, yo me considero periodista de teatro. Yo no tengo los elementos de decir esa es buena o esa es mala, Sí, porque hay gente que estudió y es muy docta para ello, mi especialidad es otra y es la que ustedes han visto. Sí, Esa es la- Claro, claro. Ay, la te mía. quitas de pedos. Sí, exacto. Sí. Perdón, de problemas. Oye, ¿cómo ves ahora el teatro? Tú que no se me olvide preguntarte cómo haces tu acervo. Perdón. ¿Tú cómo ves ahora? En nuestros tiempos eran las figuras, ¿no? De comedia musical que trabajamos con Silvia Pinal, que trabajamos. Y era como un escalafón que iba subiendo lo que ahorita platicabas, ¿no? Desde la estrella, taca, 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 taca. Y te ibas ganando los papeles y te ibas ganando todo. Y ahora es por los seguidores que le llaman, pero no nada más el teatro y el musical, Novelas. en novelas, en cine, en todo esto. ¿Qué está pasando de que ahora no crees que va a haber un retroceso de formación de estrellas reales? Como fue Silvia Pinal, que empezó haciendo papelitos, o Marga López, y llegaron a ser Manolo Fábregas. Luego nos pasamos a Manuel Landeta, luego viene la Zabaleta, si tú quieres, Lola Cortés. Viene Natalia Sosa, puede Alan venir Estrada. Alan Estrada, Mau Salas, pero de repente, ¿dónde está Natalia Sosa hace cuántos años? ¿Dónde está Mau, que lo amamos con locura, y está por ahí entró al Rey León? Entró el Rey León. Pero yo ya no veo, suena más de que entró Belinda con vestidos Chanel, saltándose el diseño, el concepto del vestuario de mentira, pero es Belinda y trae un Chanel, y como es Belinda puede salir en Belinda. ¿Y dónde está el personaje que necesita el vestuario que diseñó Mata, que también ya vino? Sí. Gus Mata. ¿Por qué eso? A mí se me hace una prostitución. Y sí lo dije. Bueno, son licencias que se van tomando y que a lo mejor el autor les va Qué permitiendo. bonito lo dijiste, te quiero felicitar. Pero el autor ahí le debió de haber dicho López Velarde a él. Pues sí, pero como es Belinda, y sale Belinda, no sale Daniela. Sí. Hay que partir ¿Tú qué opinas? de una premisa. Eso. Un musical es un negocio y hay que apartarlo. Hay el elemento cultural y el elemento artístico. Y entonces, por ejemplo, en lo que referimos ahí, cuando decimos que Silvia Pinal es la leyenda que es por la trayectoria y el poder que una mujer llega a tener. No solo en el teatro, no solo en el cine, también en la política. Y que un personaje de ese tipo encabece una producción, pues te está dando una lectura muy diferente que esa misma producción tiene en Broadway.
porque la historia la estamos contando diferente. Entonces, conforme va avanzando y van saliendo, pues sí, a lo mejor finales de los 80, principios de los 90, pues las producciones tenían estos actores o estrellas de telenovela, porque finalmente tiene que ser negocio. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está moviéndose ahí? Y entonces, como va avanzando, pues están buscando a estos personajes. Recuerdo mucho en alguna producción que invitaban a alguien como estelar estrella y decía, me estoy preparando en mi cuarto, ensayando en el espejo, y de repente decías, y yo tengo que pagar para ver eso, Sí. o sea, pero vaya, yo entiendo que esa producción no está haciendo ese producto para mí, lo está haciendo para un grupo de Para fans otro, ok. que van a ir a comprar el boleto para ver eso, Eres buena persona. Sí. ¿no? Pero vaya, pero es lo que te digo, finalmente es un negocio, y si te vas por el lado del negocio, ¿cuántos boletos voy a vender con Pero ella? entonces, ¿qué falta para tener figuras que sean taquilleras y no caer en esos recursos Ujú. de mercadotecnia y tener nuestras estrellas como pasó en muchísimos años, de que sí llamaban a gente de televisión, yo no te voy a decir que no, pero cuántas obras se mantuvieron y fueron éxitos sin ser estrellas televisivas en aquel entonces o que venían del CEA y cosas así, Sí. que ahora son los influencers. No, quiero que quede claro que no tengo nada en contra de que ahora ya cambió. El que tiene que cambiar su mentalidad soy yo. Y no quiero criticar, pero que alguien me explique, como diría Derbez, que alguien me explique, porque si no me ahorco yo solito. Pues, ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a hacer teatro? Que el teatro musical, que es lo que nos compete, tenga las estrellas que soporten una taquilla y esa historia que se quiere Como contar. es parte de la evolución, porque eso es lo que está. Eso es lo que está. Pero igual es esto, Es que yo- y el que está mal soy yo, lo asumo y desháganme. es muy difícil que volvamos a tener a una estrella de esa magnitud que domine tantas áreas, porque hoy en día el panorama es muy diferente. En aquel momento, como por ejemplo hablábamos, ¿quién te seguía en ese momento con una cámara para decir esa es la estrella que está brillando? Hoy todos nos grabamos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. la competencia de ese rollo ya es muy desleal. No sé qué piensa el director de casting en el momento de decir, pues, tráelo 3 funciones y No, con ese eso es ya el vendemos. productor. Bueno, Exacto. quien decida, quien tenga la responsabilidad ahí. Y finalmente, si les funciona y llenan y venden, que es lo que quieren, pues es ahí. Yo, Entonces, ¿tú crees que estamos viviendo el teatro musical una buena etapa diferente? ¿Una etapa diferente o es una crisis disfrazada de No. éxito? siempre el teatro del momento va a ser el mejor. Siempre. Ok. Y el que esté ahorita es el mejor que tenemos en este momento. Que está raro de ver, pues Muy es porque raro. estamos viendo desde otro lado, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿cuántas producciones mexicanas ahorita hay en cartelera? ¿Cuántas producciones internacionales hay? ¿Cuántas producciones de gira han llegado en este momento? ¿Cuántas escuelas de teatro están realizando en este momento funciones? Sí. O sea, es un mundo a comparación de hace 30 años Ah, no, que sí, esto sí, era sí. muy pequeño. Y esto, como vuelvo a repetir, en unos 20 años va a dar otros resultados, nos va a dar otros nombres, otros actores, otras estrellas. Muy probablemente esas nuevas estrellas que ahorita deban de brillar, están brillando en otro lado que no vemos. Entonces no están brillando bien. Exacto. Ya las veremos brillar en Oye. unos 10 años más o menos. Mantener un proyecto independiente como el que tú tienes, que es más que aplaudible, sobre todo para la comunidad de comedia musical, mantenerlo no ha de ser fácil, mantener a la comunidad de que se sigan inscribiendo o, bueno, sumándose. ¿Qué ha sido lo más difícil para que tengas esa comunidad tan grande? ¿Y cómo mantienes este ímpetu y esta energía? No es de repente, o al principio, de haber dicho, no, pues sí, me encanta la comedia musical, pero, híjole, pues es que seguimos siendo 4 en el VIPS no sé dónde, Ujú. con 3 programas, ¿no? La comunidad duró 6 años. 6 años de todos los sábados. Y precisamente porque MCN, Presencial. presencial, Wow. mencionó que ya cerraba las comunidades por sus nuevas políticas y nosotros decidimos cerrar, ¿no? Antes de que la máquina lo hiciera, nosotros hacerlo manualmente.
salieron amigos de ahí, de la agrupación, y mucho tiene que ver cómo hemos tratado la información a lo largo de los años, porque en aquel momento no cubríamos de una manera periodística, por así decirlo, los musicales. Era el conocer, el explorar, el ver cómo estamos relacionándonos con los demás. Cuando se acaba, todavía manteníamos vínculo con la gente y nos platicábamos, oye, ¿viste tal cosa? Así, tal, y de ahí empezaba a salir. Luego pasamos a una etapa difícil, muy difícil, porque empezamos a tener pérdidas de los integrantes de la comunidad, y pues son esos momentos en el que de una u otra forma las mismas melodías de las canciones nos fueron uniendo. ¿Verdad? ¡Wow! Para la Bella Flor, una integrante de la comunidad, Alex Carrasco, que era coadministrador en aquel momento, acudió con integrantes de la O comunidad. sea, se formaron como... Acudieron, hicieron un video ¿Qué para, hace un administrador? para coordinar el grupo. Ah, Ajá. ok. No, Sí. es que yo pensé, ay, wow, ese ADCB No, no. de Este, LR. A lo que voy es de que empezamos a Ok, apoyarnos en estos duelos, ok. ¿no? Empezamos a existir Qué ese padre. vínculo. Y eso también empezó a hacer que nos acercáramos a gente que pasaba por otro tipo de problemas. Entonces el acercamiento al musical ya en ese lapso de tiempo después de la comunidad fue en un rollo de fraternidad, ¿no? Claro, se De- volvió familia. Claro, pero por Claro, supuesto, o sea, es claro. gente con la que actualmente y hasta el día de hoy, después de tantos años, nos seguimos viendo, van a comer a la casa, cómo has estado, vamos al teatro, cosillas así, ¿no? Ya entrando ya para 2010, estoy hablando ahí como 2008, 2009, es cuando yo decido retomar ya como periodista esta cuestión del teatro, de los musicales. Y entonces es cuando empiezo ya a sentarme yo ya de manera individual, ya sin la comunidad y sin ellos, Independiente. para empezar a tratar yo solamente ya las cuestiones de teatro. Y esto, ¿a ti te ayudó o, ¿cómo te digo? ¿Te costó más trabajo cuando entran las redes sociales? Porque tienes más alcance, pero las redes sociales es de doble filo. No, pues me ayudó muchísimo porque te digo, operamos, nuestro punto de operación siempre ha sido el Internet, fue grupos de MSN, después cambiamos a grupos de Yahoo, luego tuvimos página y luego ok. en 2010 fue que entramos a Facebook y ahí en Facebook fue cuando empezamos con todo esto. X, antes Twitter, no me gusta, mucho odio ahí, mucho... yo ni lo entiendo. Sí, Mucho, no, no, no. mucho. Entonces, como a mí no me gusta entrar a sufrir, Sí, Entonces, bien. pare de sufrir. el canal de YouTube teníamos, llevo 2 canales, uno me llegó el copyright y a borrar todo, y ya el segundo pues ya hay como que videocolumnas y reflexiones que luego tengo. Eso voy a te iba a grabar. preguntar, cuando Ajá. subes esos videos, ¿no tienes bronca de copyright? ¿O tiene que ser cierto tiempo? ¿O necesitas permiso de alguien? Sí, los algoritmos y las medidas que tienen las redes sociales para detectar pues son muy eficientes, ¿no? Entonces un fragmento de alguna canción o algún fragmento de un video de una gran empresa pues lo detecta inmediatamente, ¿no? Y lo elimina, lo borra, Sí, lo claro. quita. Entonces en aquel momento mucho del material que subíamos pues eran grabaciones de la televisión o grabaciones que se realizaron en algún momento dado y regularmente, por ejemplo, las empresas neoyorquinas, las estadounidenses, pues registran todo y ahí fue cuando empezó a caer, ¿no? Pues sí. Con ese tipo de situación. Pero la ventaja que hemos tenido con las redes, bueno, que he tenido con las redes sociales es poder llegar con gente que de otra forma no hubiéramos podido tener contacto. Claro. Yo cuando empiezo con las noticias del Halo de Musical fue porque de repente dije, bueno, yo soy periodista y tengo que presentar un proyecto cuando alguien me llegue a contratar y me diga, ¿qué haces tú como periodista? ¿No? Y le digo, no, pues nada más escribo notas en mi cuaderno. Y precisamente con esta cuestión de internet dije, bueno, empiézalas a escribir y déjalas Claro, ahí Claro, y vámonos, y vámonos, y El vámonos. alcance es infinito. Y ahí fue cuando empezamos a llegar, o sea, alguna vez era de risa loca, bueno, yo estaba muy emocionado con una persona que me contactó de Australia, porque era la primera persona que decía, pero pues precisamente en este rollo de que te conté de las cartas, de mis timbres y todo, pues fue muy impactante. Cuando empecé a notar que tenía lectores de España, que tenía lectores de Argentina, que me siguen mucha gente de Perú, fue cuando entonces empecé... Ay, hacer inscríbanse los a nuestro canal, diles.
suscríbanse. Suscríbanse. Ay, sí, no Dele, sé. dele click. Está chistosito. Prometo portarme bien. Pero mira, hay mucha gente que está muy ávida de esta información Ay, y que no hay dónde encontrarla y que no hay dónde tenerla. Ahora que estaba con los programas de mano, pues de repente me pongo a buscar páginas y lugares para respaldar y me decían, tal producción no existió jamás, ¿no? No hay registro, no hay marca, y yo con el programa de mano aquí, ¿no? Diciendo, ¿cómo no? Aquí está, lo tengo. ¿no? Entonces, pues aprovechar los elementos, ¿no? Precisamente tuvimos durante mucho tiempo, por ejemplo, videos de producciones que se han realizado, y eso también nos daba un parámetro sobre qué es lo que consume la gente. La gente que no es de teatro musical, la gente que está afuera, ¿no? Y eso también es un gran pulso interesante de medir, ¿no? Porque durante 10 años el video de más vistas fue el baile del sapo. No, bueno, sí, esa cara igual dices, ¿pero por qué? Pero hay un gran público que consume eso. Claro, no. Sí. O sea, y de repente... Sí, pero por supuesto. O sea, Rocky. Sí, de Rocky. y TikTok, por ejemplo, el intro de la película de Cachún es uno de los videos que más comenta y ve la gente. De verdad. Lo aman, claro. Pero, o sea, es que fíjate, me vuelvo a replantear. Vámonos a esta historia del musical en México. Cuando te pones a pensar que es una película donde salen X y Y personaje y que actualmente son productores, son reconocidos como actores, pues tienen una trayectoria que sí ha picado y que ha estado muy bien. Sí. Pero ese mismo dejo de decir, híjoles, es que es mexicano, es que es de la televisión, en ocasiones pues no te deja apreciar muy bien eso. ¿Y tú crees que en este momento en que está el teatro musical mexicano, estamos hablando de que vimos a los Cachunes, que muchos son conocidos de nosotros, y dices, no, es que empezó desde este videíto que vemos, ¿no? Y trae una trayectoria un Gerardo González, ¿no? Que ya es primer actor de comedia musical. Bueno, ¿Qué va a pasar con que ahora los youtubers, vamos a decir, ve el video y claro, ahora es un primer actor? ¿Qué pasa con el talento que se necesita en escena real y estudiado, basado y soportado para poderte parar en un escenario dignamente, y no porque tienes un canal que haces unos videitos de 15 segundos y eres un hit y la gente a lo mejor te va a ver y es un éxito? ¿Qué va a pasar con el teatro que ahora se está enfocando en viewers y no en talento, en conocimiento y preparación? Pues, Perdón. Pues será un tramo curioso de analizar en la historia del teatro. Ahorita que mencionabas eso, recordaba como esa etapa de... Bueno, es teatro musical aventurera, Perfume de Gardenias. En términos generales, sí. Bueno, es algo que voy. Es un producto extraño que Sí, requiere puede una ser revista y puede ser... Y esto pasa con este mismo tipo de cosas. Okay. Si la audiencia, bueno, el musical que acaba de ganar el premio Tony recientemente, que es la historia de dos robots que se enamoran, pues eso te está diciendo que qué es lo que está qué es lo que está consumiendo la gente, qué historias son las que necesita para verse reflejado. Wow, claro. Pero mira, tuvimos también, María Perroni es un ejemplo de una Es la generación. siguiente reina del musical. Así te María la pongo. Perroni es un avión en el escenario y es la siguiente reina del musical. Ahí está contestada tu pregunta. Sí, no, pero es que no estoy hablando que todo sea Sí, así. no. Hay Aquí niñas es- con una formación Sí, que sí, llega sí, la sí, niña y le escuchas hablar y está convencida, y cuenta Mariana, su mamá, que va, ya salió la semana pasada, es que después de ellas vienes tú. Y ves que la niña está ávida y le pide ir a tomar más clases para prepararse más, y la oyes que trae una formación y una información espectacular, aparte que su mamá es un ícono generacional. Sí, totalmente. Y está perfectamente bien ubicada y no necesita del ícono que es su mamá. Y está formando su espacio, pero con inteligencia y con información y con dedicación, porque la niña está logrando por lo que ella hace. Ella estudia, y ella se calla, y ella se levanta. Y no por ser hija de, no es Nepo Baby. Sí, no, cero. Pero cero, vas a ver el programa.
Y ya de ahí ella elegirá las producciones en las Y cuales puede quiera haber mucha involucrarse. gente Sí, sí, así, sí, sí. de esa edad. Puede haber muchas así, ¿eh? Digo, Claro, ahorita que porque hay sí, un sí. talentazo ahora. Hay mucho talento. Y también tiene mucho que ver hacia dónde voltea el foco. O sea, vaya, me refiero a que antes era la televisión como que hacia donde tenías que voltear porque ahí es donde a lo mejor se preparaban los que son más visibles, no de otro tipo de cosas. Exacto. Pero hoy en día hay más escuelas y más lugares y más preparación y de repente ya no todo está centrado en la Ciudad de México. El teatro musical que se hace en Guadalajara, el teatro musical que se hace en Monterrey, en Yucatán también se Es está que haciendo empezó eso. con esto, ¿eh? Claro, Totalmente. entonces cuando empieza ya a moverse así, vuelvo a lo mismo, hacia dónde movemos la regla para empezar a medir. Qué bueno que exista eso, porque eso también te habla del camino y la trayectoria que la han forjado y que mucha gente también está emergiendo por otros Oye, lados. ahorita en Monterrey hay un amigo mío que está haciendo un trabajo, Gianni Costantini, está haciendo producciones súper interesantes. Y en Monterrey están haciendo, que antes no, estaban ávidos de que de la Ciudad de México llegaran las Ah, producciones, aunque sean muchas, y están haciendo teatro. Yo sé de Guadalajara que está padrísimo, que a lo que voy con todo esto, tu alcance de research, de investigación, ¿alcanza estas producciones? ¿Sí llegas? ¿Cómo le haces? A ver, dinos, porque yo verdaderamente... El otro día subiste de una obra que yo hice, que yo no tengo nada. ¿Cómo tú sí, yo no? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo. Eh, Ahorita me acuerdo. Cuando empezó esta cuestión de la comunidad y la gente empezó a llevar material, pues muy amablemente también me empezaban a donar algún programa de mano, Claro. algún audio, algún libreto, y así fue empezando a incrementarse. Empecé a tener mucha curiosidad de saber y conocer cómo es todo este mundo desde muy joven, por así decirlo. Yo vivía en Chimalhuacán, o sea, Sí. yo venía y viajaba a la biblioteca Benjamin Franklin para ver libros que hablaran sobre teatro musical y estaban en inglés. Y no hay muchos. No, entonces yo nada más veía las fotos y ahí como que le guachobachábamos para entenderlo. Me iba a la Biblioteca México y no, otro circo, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM, fue cuando empecé a tener acceso a otro tipo de películas. O sea, empezaba yo y me decía, no, pues es que este es un musical de la República Checa. Entonces, pues disciplina, lo que vino posteriormente, ya como te comento en 2010, fue sentarnos y revisar todas las publicaciones de circulación nacional a la cual pudiera tener acceso con internet y empezar a revisar, ¿no? ¿Dónde se está hablando de teatro musical? Ay, allá se montó tal obra, allá se montó un musical de rocola de tal cantante que jamás llegó por acá, aquí pasó tal cosa. Y entonces empecé Internet es tu herramienta. Internet es mi herramienta. La primera etapa era solo compartir las noticias, ¿no? Solo compartirlas. Pero ya después no me gustaba cómo estaban armadas. Entonces dije, no, es que la nota no está aquí, la nota está acá. Entonces dije, bye, Ya quiero ver vámonos, teatro. vámonos. Lo escucho, diario escucho teatro. Yo soy auditivo. ¿Ah, sí? Sí, no, casi no veo teatro. Me queda muy lejos y batallo mucho para andar saliendo a las 10 de la noche, llegar a mi casa a medianoche. Sí. Detesto las develaciones de placa. Sí, que son eternas. Ay, Si ustedes aman a su público, háganla una hora antes y inicien a la hora que marque la hora, ¿no? sí. Pero Sí, cuando estás arriba lo disfrutas, Sí, pero son eternas. como público. y así de que ya ahora otra vuelta de Sí, aplausos y así sí, como, sí. híjole, es que padre, señores, pero ya me tengo que ir. Entonces, todo el buen sabor que te había dejado la obra desaparece en el momento en que tienes que salir. Así. Total, o sea que es muy caro, muy caro el teatro musical. Hagamos un comparativo de la producción que quieran y compárenlo cuántos salarios mínimos hay que generar para pagar un boleto. No. Y ahí tienen ustedes un estándar. Sí. O sea, precisamente Por si- esa cuestión. Por si quieren ir a ver El Rey León, O el que quieran. Maurice. Y afortunadamente han existido en estas últimas fechas producciones de teatro mexicano un poco más económicas y accesibles. Y yo creo que eso es lo que va a ocurrir. O sea, esas licencias impagables, esos costos que ya solo... o sea, es que no es que esté mal,
O sea, existe porque hay Es una que audiencia es que una paga. locura los costos de Claro, música. pero también cuando eres consciente de todo lo que hay atrás, entiendes por qué cuesta lo que cuesta. En nuestros tiempos, ¿sabes? Sí sabes. Estaba topado a 60 pesos. Sí. Y Era no lo más podían caro. subir hasta que pues ya era impagable porque iba subiendo la inflación o lo que sea. Y no se podía cobrar más de 60 pesos. Y entonces ya los sueldos ya no alcanzaban y te querían pagar y te decían, ¿pero cómo? Y cuando quitaron esta ley o tope, no sé cómo se llame, empezaron las megaproducciones y fue un auge, porque de repente ya no se podían producir grandes musicales si estaba topado. ¿Cómo pagabas eso? No, o sea, no salías, que también es un negocio, porque si te va bien en el negocio, produces la que sigue, la que sigue, la que sigue. Pero bueno, Trato de ir cuando puedo, cuando ando Sí. para saber. En estos 23 años solo me han dado 5 cortesías, todas las demás yo he pagado mi boleto. ¿Cómo crees? Entonces, sí, porque pues si no ama el teatro hay que pagarlo, ¿no? Sí. y eso, Fernando Moret decía, ¿por qué ustedes siempre piden pases para que vayan a ver su trabajo? Pero si vas con el dentista, no te dice, ay, te fui a ver al teatro y te cobra lo que cobra. Y si vas con el urólogo, porque ya estamos en edades de urólogo, también me cobra. Sí, sí, y, sí, sí. y es de, ay, estrené, ay, ¿no tienes paz? Sí, yo te doy paz. Y regalábamos nuestro trabajo. Pues mira, no sé, ya cada quien son cuestiones de cada. Yo hasta el momento, por ejemplo, ahorita que decías de los años, sí han sido 23 años sin regalar cortesías. Porque muchos programas con eso se mantienen, ¿no? La Sí, gente claro, llama, claro, pide claro, esto, claro. todo el rollo, ¿no? Entonces ahí, No, ¿tú cuál crees que sea el mayor problema del musical mexicano para que surja un movimiento de juntarnos, no sé, y apoyar, por ejemplo, tú que creaste una comunidad? Esa comunidad me imagino que apoyaría un musical mexicano de calidad o algo así, o están viciados. O sea, es que creo que eres el único que tiene una comunidad de gente que le gusta, porque nosotros somos una comunidad de ejecutantes, ajá. ¿sí me entiendes? Pero nosotros a lo mejor sí lo voy a ver, o voy a ver a Little Hope o a Chavamun, si están en el teatro. Voy a ver a mis amigos, que es mi comunidad personal, pero tú que tienes una comunidad que sí puede consumir teatro, ¿irían a ver comedia musical mexicana? Irían sí, y sí van, y hay gente ¿Y que... cómo serían elitistas, malinchistas? No, mira, es que hay de todo, y yo te aseguro que mucha de la gente que va al teatro ama el teatro. Sin embargo, regularmente las voces que tienen más amplitud son como las que dan este tipo de discurso. Cuando viene Navidad, por ejemplo, y vienen las familias, lo que quieres es llevar a tu familia a un espectáculo Claro. que se la pase bien. Entonces, vas con el que tenga a lo mejor la mejor recomendación, o el que te la haya platicado. Cuando empiezan a pasar este tipo de cuestiones en el teatro, pues son muchos los elementos que te dicen si voy o no voy, ¿no? Es que va a estar tal actor, me cae muy mal, no quiero ir. Es que la traducción la hizo tal, es que no me gusta y no se paren por allá. Y entonces es el rollo también de cambiar el discurso, y es el rollo, esta historia ahora se cuenta así. Y estos son los elementos con el cual ahora te vamos a contar esta historia. Y este año, esta época, este momento histórico, así se está contando. En 5 años a lo mejor viene otro productor y la monta de otra forma y le cambia la letra y te da otra forma de tenerlo. Puede ser mexicano o puede ser una producción internacional. La gente que postea, no sé si les paguen, pero por lo menos llegan conmigo y empiezan a decir, claro, yo la vi y está muy bien y felicidades, y está excelente y los recomiendo. Y he tenido la fortuna que etiqueten ellos a los autores, ¿no? De las producciones. Eso está padre. Momentos chidísimos. De repente hago dinámicas para que también la gente empiece a interactuar y les preguntaba cuál ha sido el momento más impactante del teatro, ¿no? Y alguien me escribió por ahí, cuando apareció José con la túnica, ¿no? Y le contestó Memo Méndez. Y entonces, dentro de la historia de esa persona, qué momento tan chido que el autor de la obra, bueno, no el autor, perdón, que el actor El actor. que más te impactó o que te hizo que te enamoraras te responda. Entonces, son esos momentos
padres que agradezco también mucho a esas personas. Esa es la ventaja de la Que se red, tomen. ¿no? Sí. Ese acercamiento. Claro. Oye, a ver, vámonos. Después de tantos años documentando musicales, ¿qué es para ti hoy, después de todo ese camino que has logrado, que me imagino no ha de ser nada fácil, y llegar hasta donde tú estás, tan reconocido por nuestra comunidad, los que hacemos el teatro musical? Eres más que reconocido y te lo escribí. Qué Gracias. honor lo que escribiste y no teníamos... Yo creo que se los mandé a todos. Pero lo que escribió Lalo del programa. Porque pues es que nosotros estamos innovando, y una persona como tú, que yo sé que sabes, o que nosotros sabemos, es un honor. Yo me sentí honradísimo que te fijaras en nosotros. ¿Qué significa para ti el teatro musical después de esta gran carrera de vida dedicado a eso? Mi vida. O sea, alguna vez me preguntaban de qué trataba Lalo, de musical, ¿no? Y yo les decía, es el musical de un periodista que trata de mantener viva el teatro musical mexicano. De eso trata Lalo de musical, ¿no? Y como todo musical tiene su Qué bello. obertura, sus números, Sí, sus sí, partes. Y su Y final. sí, claro, esperemos ¿Y cómo que ves ese haya final? encore, ¿no? ¿Qué le dirías tú a Lalo en la cafetería hasta donde está hoy? Me voy más para atrás. O Porque más lo he para pensado, atrás. fíjate. Perdón. No, Eh, pero no de nada. Yo le diría a Lalo de 1992 que no se preocupara, que soportara todo ese bullying que siente por amar los musicales, que algún día va a llegar el día en el que se siente con las cacheras para hablar de teatro musical, y que no va a importar todo eso, ¿no? Porque yo los escuchaba con mi cassette de la prepa a mi domicilio todos los días, ¿no? escuchando. Somos lo que somos. Solo son. Es que es lo que te decía, ¿en qué canción del cancionero mexicano te va a contar Sí, eso? no, nadie. Entonces en el momento, alguna vez dentro de mis alucines, escribo ahí mis crónicas en mi página, y hay una que se me antojaba muchísimo, que era Jerry Herman sobre la Alameda, ¿no? Y era precisamente ¡Guau! esta cuestión de que de repente, cuando eres muy desolado de la vida o de este tipo de cosas, empiezas a escuchar música, y que esa música empieza a evocar y llevarte a esos momentos de felicidad, de alegría y distancia. Y de repente, pues, lo que te decía, el remate, la trompeta, empiezas a ibanar. Ha sido difícil, de repente, sí he escuchado las entrevistas de los actores cuando mencionan que tienen esos momentos muy difíciles, que no pueden dejar de dar función por ir a atender, ¿no? Y también recuerdo mi historia de vida, y he estado en duelos, posteando notas, o he estado perdido en la sierra de Oaxaca escribiendo un artículo sobre por qué la traducción de soberbia deidad es con la de ya están a tus pies, o sea, esas cosas que de repente a mí me dan esa energía y esa alegría. He estado en momentos muy deshumanizados de mi propia vida, donde estoy posteando, donde estoy redactando, donde estoy arreglando una imagen, y lo hago como con esa necesidad. Yo sé, no sé, supongo ustedes son bailarines, ¿no? Hay una frase que dice casi en Across Line, ¿no? Los bailarines bailan. O sea, sé que suena muy pleonasmo, pero tiene No, otra claro, connotación. Total, Sí, y a sí. nosotros nos llega. No, bueno. Y de repente, pues yo decía, claro, entonces un periodista es periodista. Y yo decía, si yo en algún momento dado de la vida no quise estudiar la actuación, es porque yo quería hacer esto, Ujú. y esto es lo que voy a hacer. Y nadie me contrataba para contar esto, y dije, pues yo empiezo a escribir y empiezo a hacer Y esto. lo haces maravillosamente. Gracias. Y a basarse con todo lo que se pueda, ¿no? El recurso, la foto, y el video, le pongo que es Matía, trato de ponerle los datos, ya después me entero que la fecha no era la correcta, pues bueno, dije, hay que cambiar, hay que corregir. Yo he puesto a que era la bruja del 71, y creo que puse a Elsa Aguirre, casi me tunden, y le digo, pero abajo decía, yo no las conocí, soy más chico. O sea, Pero es muy grato, Ay, no, y la cosa. gente también que te acompaña, Claro. hay de todo. Hay gente muy ociosa y muy maldita, y hay gente muy noble y muy chida y muy padre. sí,
Ay, es la más, generación, sí, claro. Y aparte, bueno, lo que les decía, este programa de nicho es porque hay alguien que llegó, que se sentó y que te está escuchando todo este tiempo y que está poniendo atención. Entonces, por respeto a ese tipo de cosas, es que entonces empiezas a ser un poco más medido con lo que produces. En este caso, Sí. yo no hago obras de teatro, yo hablo de las obras, entonces trato de tener ese Y estilo. tenemos un ping-pong para La de de música. música. ¿Estás listo? Y ahorita Pinball vas a wizard. bailar tap, te vamos a ¿Estás contar listo? algo. ¿Estás listo? Voy a bailar tap, Ok. como las cucarachas de casa. Exacto. Musical favorito. Tommy. Obertura favorita. Obertura favorita, Gypsy. Ule. Puede ser, sí. Mejor villano de musical. Mejor villano de musical Frollo de El Jorobado de Notre Dame. Es un sacerdote. Musical que te hizo llorar. Uy, un chingo. Híjoles, así, bueno, Wow, 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 wow de Memo Memo Méndez. Méndez. Oh, wow. Ujú. Bueno, explico rapidísimo, ¿no? Sí, sí, La sí, historia, sí, sí, sí. Es un musical de Rocola, bueno, vienen dos De colaboraciones con Timbiriche. Y dentro del cuadro hay una escena donde hay una pareja homoparental que están arropando a su hijo antes de ir a dormir. Entonces es la primera vez que yo escucho ese arreglo de No crezcas más, con balada como canción de cuna. Me partió, ¿Cómo crees? porque aunque era una canción que yo ya conocía desde mi infancia, era la primera vez que yo la veía reflejada en escena en un cuadro de un anhelo que yo tenía Con de una vida. historia. Claro, por supuesto, o sea, fue... Cantada por Mariana Garza. No era por Mariana Garza. Pero la original. Sí, bueno, pero era Sí, para sí, niños, sí, y aquí sí, ya sí. precisamente era un rollo de una pareja que está diciendo, es posible que mañana, o sea, vaya, la letra me desgarró, porque se me hizo muy dura y muy fuerte para cómo fue acomodada. Cuando repiten este mismo dinámica en Timbiriche el musical, cuando ya es una niña, ahí ya sentí que fue más como con calzador, de que vamos a hacer que lloren, porque se mueren, ¿no? Ya. Sí, sí, sí. Ahí ya no sentí esa Que misma... ya no es la producción de Memo. Sí, no. No, ya no. Pero esa la de Memo sí te puedo decir que esa fue la que me hizo llorar así. Compositor favorito. Andrew Lloyd Webber. Ochenterón, Totalmente. eres ochentero. Coreógrafo favorito. Ay, ¿El que vas a contestar? no, Bob Fosse, no, hizo Acrossland, Michael Soñadoras, Bennett. Michael Bennett. ¡Yay! Actriz y actor de teatro que admires. ¿Mexicanos o extranjeros? Sí, México. Mexicano. Vámonos al México. Actriz durante mucho tiempo, Laura Luz. Laura Luz en escena. O La sea, amamos, la amamos. Ya también vino. sí, por ella fue que los descubrí. ¿Sí? Por ella, en su programa fue el primero que lo descubrí. Y actor, Javier Gasduñas. Oye, y extranjeros. Soy pésimo para los nombres. Michael Bell, quien hizo a Perón en Evita 2007. No, tanto así, no. Tú eres el experto. Bueno. No, realmente no. O sea, muchos me encantan por la obra. Nunca he ido a Broadway, no conozco Nueva York, entonces. Vas a tener que ir a... Es más, vamos a hacer algo. Ya después les platico. Porque este señor se merece ir a Broadway. Tienes que ir. Sí. Tú déjalo en mis Oye, manos. qué joya tenerte. Muchísimas gracias. Somos muy honrados de tenerte, de verdad. Yo, al contrario, Muchísimas yo gracias por quiero estar aquí. recomendar muchísimo a la gente que vean todos los episodios, desde el primero, una joya. Se van a divertir. No, Lalo, y de verdad yo sé que cualquier cosa que se hace con tanto amor, tanta pasión, trae implicaciones, sufrimientos, y mucho trabajo. Y lo que tú haces, yo, a nombre de toda la comunidad teatral de musicales, te agradecemos porque tú nos revives en redes con cada Sí. post, se dice, Sí. cada cosa que publicas, porque somos un gremio que se olvida, porque el teatro es en el momento, es instantáneo, no es como la tele o el cine, no por menospreciar, pero eso se quedan archivos, y el teatro es, como es en vivo, es efímero. Y tú empezaste a dejar el testimonio de todos los que hicimos, y los que están haciendo, y los que hicimos, y eso no tiene precio lo que estás haciendo por nosotros, porque nos revives
tanto a nosotros, las experiencias que vivimos arriba del escenario, que fue nuestra pasión y nuestra vida, y nos das a conocer, no por fama, sino por trabajo Claro. y entrega. Y eso lo empezaste tú, y gracias a lo que haces tú, nosotros estamos haciendo este programa, porque tú eres pionero de darnos vida y que no muramos, tanto En el obras como olvido. intérpretes, como libretistas, como músicos, como todos, y tú eso nos has dado, perpetuidad. Gracias. Soy muy, bueno, me siento, soy muy honrado, pero aprecio muchísimo lo que hacen, ¿no? Yo de una u otra forma, pese a todos los años que han pasado, vuelvo a sorprenderme y maravillarme con el trabajo que han realizado. El dar imagen a todo lo que, de lo que hablo y que nunca he visto en escena, ha sido maravilloso. Es que Gracias. eso me Eso sorprende. me sorprende también. Gracias. Gracias. Redes sociales, redes Ay, sociales. sí. Lalo de Music. Lalo- así, donde síganlo, quiera. síganlo. Lalo de Music. Y los que lo sigan, ahí Síganos. véanos. Síganos, por favor. Les va a gustar, y si no les gusta, pues, ni modo, pero No, denle click a la campanita. Si a él le TikTok, gusta. Instagram, Facebook y YouTube. sale. Y nos vemos próximamente. 100% recomendable. Ahí está. Exacto. Y nos vemos en el próximo capítulo de ¿Quién es quién en el musical? ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Quién es quién? En el musical, 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 ¿Quién es quién? en el musical.